Comienza en Radio María En torno al Catecismo. Como complemento a los programas del Catecismo de la Iglesia Católica que está explicando el Padre Luis Fernando de Prada sobre el sacerdocio, les estamos ofreciendo la reposición en 3 sábados consecutivos de Cuaresma de las charlas del Padre Francesco Voltaccio, emitidas la primera semana de la Cuaresma sobre Jesucristo como el sanador herido. Cada sábado les ofrecemos 2 de estas charlas. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. En esta tercera charla hablaremos de las llagas de Cristo y del cristianos. Todos somos heridos, pero estamos llamados a fijar nuestros ojos en las heridas, en las llagas de Cristo en este tiempo propicio, maravilloso de la Cuaresma. Entonces proclamamos de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente, porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no prefería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Centrémonos ahora en el versículo 24 de este maravilloso pasaje de San Pedro, y en particular en la tercera parte del versículo 24, en la frase que dice literalmente: por cuya llaga habéis sido sanados. Se trata de una cita no literal de Isaías 53:5, que dice literalmente: y en su llaga o por su llaga hemos sido sanados. El autor insiste presentando una progresión de la obra de Cristo, señalado como ejemplo, o mejor dicho, como icono perfecto, ya que el término griego iupogramos, como se ha mencionado anteriormente en la charla anterior, designa una copia escrita, una epígrafe, un ejemplar para copiar. Se dice, ¿no?, en este brano: el cual no cometió pecado, el cual insultado no respondía con insultos, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y después al final se dice: por cuya llaga fuisteis sanados. La progresión, el camino es evidente. Cristo no solo era inocente y sin pecado, no solo no respondió al pecado cometido contra él confiando en el Padre, sino que incluso cargó con los pecados y la injusticia, y más aún se convirtió en instrumento de expiación, de curación y de salvación. Y este es el corazón de la Cuaresma. Y por eso este versículo 24 constituye el punto culminante de todo el brano. De este modo, el autor de la carta quiere elevar la mirada de sus destinatarios, de nosotros, hacia la llaga saludable de Cristo, hacia el sanador herido. Cristo es el sanador herido, ya que el autor de la carta se dirige, lo hemos dicho desde la primera charla, a esclavos que, como hemos visto, son a menudo víctimas de injusticias, son golpeados, abofeteados
en griego se utiliza el término kolafizomenoi, que literalmente significa golpeados con un puño. Y por lo tanto los esclavos son víctimas de llagas dolorosas, externas y sobre todo internas, es decir, la aflicción del corazón, la humillación y el dolor. El término que se utiliza aquí en griego para indicar la herida es molops, que indica una llaga que sangra infligida por flagelación, lo que también padeció Jesucristo en su flagelación. La cita del versículo 24 tampoco es una reproducción literal de Isaías 53:5, que dice literalmente en la versión griega, por cuya llaga hemos sido sanados. O sea, el autor de la carta cambia respecto al texto hebreo y también al texto griego de la primera persona a la segunda plural. No por cuya llaga hemos sido sanados, sino por cuya llagas habéis sido sanados. Entonces el autor de la carta pretende mostrar a los esclavos y a todos nosotros el icono de Cristo, para que puedan ver de manera viva en la llaga ejemplar de Cristo, escrita en su carne, las llagas grabadas en su carne por los amos. Así como la llaga de Cristo es salvífica, también las llagas de los clavos, y entonces nuestras llagas pueden llegar a ser salvíficas. Entonces el autor de la carta nos invita así a seguir las huellas de Cristo e incluso las marcas esculpidas en su carne. En Cristo toda llaga se vuelve saludable si se acoge con el Espíritu de Cristo, y puede servir para la curación de los demás. He aquí la transfiguración, el camino cuaresmal y pascual en el cual estamos llamados a caminar. Hemos citado anteriormente el pasaje en hebreo de Isaías 53:5 que el autor de la carta, como hemos dicho, retoma libremente. Ahora, en el cuarto canto del siervo del Señor, del siervo sufriente en Isaías, el centro del pasaje es la expresión del versículo 5, el castigo que nos da la salvación recayó sobre él, sobre el siervo, por sus heridas fuimos sanados. Esto significa que esta expresión constituye el corazón de todo el canto del siervo, siendo la interpretación última que revela la razón positiva, que es la salvación y la curación, la razón positiva de los sufrimientos del siervo. Y esta expresión, más literalmente del hebreo, se puede traducir así: la corrección de nuestra paz está sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir corrección de nuestra paz? Se trata de una corrección, una disciplina, un castigo que procura paz al sujeto que habla en el canto, que presumiblemente es el pueblo. En otras palabras, es un mal sufrir por el siervo que será saludable para el pueblo y le proporcionará curación, shalom, paz, felicidad, salvación y bienestar total. Ahora entonces conviene profundizar en qué consiste esa misteriosa llaga saludable. Intentaremos hacerlo partiendo primero del contexto del cuarto canto del siervo y luego sondeando el significado del término llaga, herida, en hebreo javurá. El siervo es denominado literalmente hombre de dolores y experto en padecer, o también experto en la enfermedad se puede traducir. Entonces el siervo es considerado por el pueblo como golpeado y herido por Dios, humillado. Está traspasado por las culpas del pueblo, se dice literalmente traspasado por las culpas. Todo hace pensar en una enfermedad como la lepra, considerada un castigo divino, en una llaga terrible como una herida sangrante.
El siervo asume así la maldición sobre sí mismo por el bien del pueblo. Él carga con sus sufrimientos y sus dolores, precisamente cuando es despreciado y considerado castigado por Dios y por lo tanto víctima del pecado del pueblo. Cabe señalar que el término hebreo mejolal, que aparece en el versículo cuarto del cuarto canto del siervo, se traduce normalmente por traspasado, pero significa también profanado y por lo tanto en cierto modo objeto de maldición. El Señor hace recaer sobre el siervo la culpa de todo el pueblo. El siervo, se dice, es golpeado. En hebreo, nagua, que quiere decir también golpeado con la plaga y específicamente la plaga de la lepra. En el Antiguo Testamento no se utiliza mucho este término javurá, que quiere decir llaga, herida. Pero se emplea este término en otros 5 versículos que son muy interesantes. La primera vez, el término javurá, que quiere decir llaga, herida, se utiliza en referencia a la herida recibida por Lamec, a la que Lamec responde con una venganza desproporcionada. Posteriormente, el término se emplea para ejemplificar la ley del talión. Pagarás herida por herida. En Isaías, al capítulo 1, versículo 6, se describe la dramática situación del pueblo en el que no hay nada sano, sino heridas y magulladuras y llagas abiertas que no han sido limpiadas, vendadas ni curadas con aceite. Se utiliza otra vez el término herida, llaga. Y del contexto inmediatamente anterior se deduce claramente que estas llagas son consecuencia de los terribles pecados del pueblo, de nuestros pecados, porque nosotros hemos herido a Cristo, lo hemos traspasado con nuestros pecados, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de amor. Por último, también el término se utiliza en un salmo, Salmo 38, y también en el libro de los Proverbios. Se dice en Proverbios 20:30, las heridas sangrantes alivian el mal, los golpes purifican hasta lo más profundo. Por curioso que parezca, todas estas recurrencias están implícitas en el versículo contenido en el cuarto canto del siervo de Isaías. El siervo no solo no responde con venganza a las llagas recibidas, sino que tampoco aplica la justa ley del talión, herida por herida. O sea, el siervo cura mediante su llaga la llaga causada por los pecados del pueblo, y así las heridas sangrantes que alivian y purifican lo íntimo ya no constituyen una apología del castigo y del castigo corporal, sino una profecía que se cumple en quien recibe la llaga saludable como el siervo. En el Antiguo Testamento, esto es muy interesante, algunos personajes asumen la maldición en sustitución o en beneficio de otros. Y esto lo vamos a ver después de la pausa, porque queremos meditar sobre todo esto y sobre todo centrarnos sobre el hecho que el Señor nos salva a través de la llaga. El siervo asume la maldición en beneficio de nosotros y esto se cumple plenamente en nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte de la charla hemos subrayado cómo el siervo sufriente de Isaías en el cuarto canto del siervo asume la maldición del pecado del pueblo de manera que su llaga es salvífica, saludable. Y esta es una profecía maravillosa claramente de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento hay otros personajes que asumen la maldición en sustitución o en beneficio de otros. 2 ejemplos bastarán. En el libro del Génesis 27:13, Jacob revela a su madre Rebeca su temor de arrebatar a Esaú la bendición de su padre, porque teme atraer sobre sí una maldición en lugar de una bendición.
Rebeca le responde: que tu maldición recaiga sobre mí, hijo mío. Es muy interesante. Rebeca entonces asume la maldición sobre sí misma en beneficio de su hijo amado Jacob. José en el Antiguo Testamento, por su parte, asume los sufrimientos que le infligen sus hermanos sin buscar venganza y expresa su convicción que Dios puede sacar de esos sufrimientos el bien para sus hermanos. Y esto es maravilloso. Es una estupenda profecía de Jesucristo. Fijámonos en estas palabras que José dirige a sus hermanos en Génesis 50:20. Dice: si vosotros habéis tramado el mal contra mí, Dios lo ha pensado para bien, para cumplir lo que hoy se cumple, dar vida a un pueblo numeroso. Esto es maravilloso, porque es un remedio al victimismo. José no es victimista. Cuidado que José padeció un abuso por sus hermanos, porque fue vendido, fue traicionado por sus hermanos. Pero él dice: si vosotros habéis tramado el mal contra mí, Dios lo ha pensado para bien, para cumplir lo que hoy se cumple, dar vida a un pueblo numeroso. Así, la maldición que debía recaer sobre los hermanos de José por su culpa se convierte en bendición, gracias a la providencia divina y al amor de José, que perdona a sus hermanos que los habían traicionado de una manera tan horrible. Entonces, también nosotros en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a ponernos, como hacían algunos santos, en las llagas saludables de Cristo, de las que podemos ser sanados. Estamos llamados a sumergirnos en su corazón, porque el corazón de Cristo, sus llagas son como un fuego que quema nuestros vicios, nuestros pecados. Por eso, en esta Cuaresma, el remedio más grande que tenemos, a pesar de todas las obras que Jesucristo nos ha enseñado y que la Iglesia nos anima a hacer, como la oración, el ayuno, la elemosna, que en griego quiere decir elemosiné, no solamente limosna, sino también obras de misericordias, de amor. A pesar de todo esto, el remedio más grande es entrar, ponernos en las llagas de Cristo, sumergirnos en su corazón, en su amor. En el corazón de Cristo hay lugar para nosotros, si lo queremos, si nos dejamos sumergirnos en este corazón, en estas llagas. Es verdad que algunas veces estamos desanimados, perdemos la esperanza, y también el demonio nos convence que no hay remedio para nuestras llagas, son demasiado profundas las injusticias que hemos subido, o algunas veces las injusticias que nosotros hemos hecho, nuestros pecados, pero no hay herida que no puede ser sanada, curada por las llagas saludables de Cristo, por su corazón traspasado, donde podemos entrar. Él fue traspasado por nosotros, de manera que tenemos una autopista hacia el cielo en el corazón de Cristo, a través de Él, de su humanidad, de su amor, de su cruz, de su costado abierto, podemos entrar en el Santo de los Santos. Su corazón es la puerta del Santo de los Santos, del verdadero Santo de los Santos, que es el cielo. Entonces tenemos un lugar, tenemos un descanso, tenemos una puerta abierta, que es, como se dice en hebreo, Sha'ar Rachamim, la puerta de la misericordia, la puerta del cielo. Dice Jacob: esta es verdaderamente la puerta del cielo, en el sueño de Betel. Y podemos decir, las llagas de Cristo, su corazón, es verdaderamente Sha'ar Shamayim, como se dice en hebreo, la puerta de los cielos. Entonces, al contemplar la llaga salvífica de Cristo, comprendemos que la Cuaresma nos invita a entrar en el misterio del amor
que se entrega hasta el extremo, como dice Juan al capítulo 13, que Jesucristo amó a los suyos hasta el telos, se dice en griego, hasta, no solamente al final, sino hasta el extremo. Así como Jesucristo cargó sobre sí las heridas de nuestro pecado y se convirtió en sanador herido, también nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras propias llagas, nuestros sufrimientos y humillaciones, no como castigo ni como venganza, sino como instrumentos de curación y de gracia. No podemos cerrarnos en el victimismo, en solamente cerrados en nuestras heridas. Seguir las huellas de Cristo significa aceptar con paciencia y amor las pruebas de la vida, especialmente aquellas que nos duelen o que nos parecen injustas, y ponerlas en Dios para que se transformen en salvación para nosotros y para los demás. Cada dolor ofrecido en comunión con Él puede convertirse en un canal de misericordia, un signo visible de su amor en el mundo. En esta Cuaresma pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir la humildad, la paciencia y el perdón, para que, como el siervo de Isaías, nuestras heridas puedan ser sanadas y nuestras vidas se conviertan en testimonio vivo de la pasión de Cristo y de su gloria, que nuestras llagas, unidas a las suyas, sean fuente de luz, de reconciliación, de esperanza, de resurrección para los demás, guiándonos hacia la Pascua, donde la muerte es vencida por el amor. Entonces vamos a meditar sobre todo esto. Siervo de Yahvé, testigo y enviado, siervo de Yahvé, herido y humillado, siervo de Yahvé, hermano del hermano, siervo de Yahvé, herido en pies y manos. Eres mi siervo, yo te elegí. Eres mi siervo, vas a morir. Amor, Dios es amor, Dios es amor, es amor. Y por amor me eligió. Amor, Dios es amor, Dios es amor, es amor. Y por amor me envió. siervo de Yahvé, presencia de la alianza, siervo de Yahvé, pureza enamorada. Siervo de Yahvé, profeta de esperanza. Queridos amigos de Radio María, estamos profundizando en una palabra de la primera carta de Pedro al capítulo 2, desde el capítulo 18. Hoy profundizamos en las llagas sanadoras del siervo, del Mesías. Entonces proclamamos estos versículos, primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos. Pues eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente, porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas,
sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Aquí tenemos el camino de la Cuaresma, sobre todo cuando San Pedro dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, hasta la cruz, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. A esto, por eso fuimos llamados, para morir a los pecados y vivir para la justicia de la cruz, la justicia que es Cristo mismo, que se convirtió para nosotros en justicia, santificación y redención. Claro, todos, y lo sabemos bien, si nos miramos con sinceridad, estamos heridos de alguna manera, tenemos heridas. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿pueden las heridas y los traumas convertirse en una oportunidad de sanación para otros, de curación para otros? O sea, ¿somos solo fruto de los errores y de las injusticias de los demás? ¿O se les puede dar un sentido y una misión incluso a estas heridas y estos traumas? Y también podemos preguntarnos, ¿estamos fatalmente condenados al victimismo o se puede encontrar una salida al círculo vicioso del victimismo? Teniendo en filigrana estas cuestiones cruciales, queremos profundizar en algunas afirmaciones bíblicas, leídas a la luz de la tradición judía, relativas a las heridas y a los traumas, con el fin de proporcionar, en la línea de la antropología revelada, claves útiles para entrar en esta Cuaresma y después en la Pascua. Y quiero aquí hacer una cita de un filósofo, Hans-Georg Gadamer, que afirmó que la imagen del Christus patiens, o sea, del Cristo que padece, contiene una doble polaridad que remite al arquetipo del Redentor que lleva sobre sí el sufrimiento. En este sentido, el médico se convierte en el sanador herido. Esto dice Gadamer. Podemos entonces decir que en Jesucristo la herida se ha convertido en una rendija de luz, y esto puede suceder por la gracia de Cristo en los que creen en Él, en nosotros, si creemos. Entonces, Cristo es el sanador herido, y esto puede iluminar cada uno de nosotros. Hemos dicho cómo en el cuarto canto del siervo sufriente de Isaías se afirma literalmente, en referencia a la misteriosa figura del siervo del Señor, que por sus heridas hemos sido sanados. Y después se dice que el castigo que nos da la salvación recayó sobre él. Dice, por sus heridas fuimos sanados. Y esto representa el corazón del cuarto canto del siervo de Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, ya que revela la razón positiva de los sufrimientos del siervo. Hemos dicho cómo esta expresión de Isaías puede traducirse literalmente de la siguiente manera: la corrección de nuestra paz, musar shelomenu en hebreo, está sobre él y por su llaga hemos sido sanados. Esto es interesantísimo porque se habla de una disciplina, de una corrección que proporciona paz al siervo y sobre todo al pueblo. En otras palabras, el mal sufrido por el siervo será salvífico para el pueblo y le dará no solo la curación, sino también un estado de plenitud de vida,
según el significado del término hebreo shalom, que expresa algo de más profundo que la simple palabra paz, sino que es una plenitud, la felicidad. Ahora vale la pena investigar en qué consiste esta misteriosa llaga saludable. El siervo, como hemos dicho, es calificado literalmente como hombre de dolores, experto en padecer, experto en la enfermedad. Dice, como ya hemos dicho en la última charla, fue golpeado, herido, humillado, traspasado por las culpas del pueblo, traspasado por nuestras culpas. Entonces, en la tradición judía, es muy interesante, surgió la concepción de un Mesías leproso. ¿Por qué? Porque en el canto del siervo se dice que el siervo fue, en hebreo se dice nagua, golpeado, pero en hebreo esto quiere decir también que fue golpeado por la lepra. Es un Mesías sufriente, lleno de llagas. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sotá, se afirma con respecto al Mesías, los rabinos afirman que su nombre es el leproso de la escuela de Rabbi Yehuda Hanasí. Y como se dice, él soportó nuestros sufrimientos, se cargó con nuestros dolores, por lo que lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Y según este pasaje del Talmud, el Mesías es un leproso que espera el momento de revelarse y traer la redención, mientras se encuentra entre los leprosos en las afueras de Roma. Y no solo eso, a diferencia de todos los leprosos, él no se quita todas las vendas y se cura las heridas todas a la vez, como hace un leproso normalmente, sino se quita las vendas y se cura las heridas una por una, porque debe estar listo en todo momento para redimir a Israel cuando Dios lo llame a hacerlo. Entonces, según esta tradición, el Mesías es un herido que se prepara para vendar las heridas de los corazones quebrantados, como dice el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Mesías es un sanador herido. En la tradición rabínica, por lo tanto, se identifica al Mesías con el siervo herido, golpeado y humillado, pero que sin embargo será exaltado precisamente por sus sufrimientos y se convertirá en instrumento de sanación para el pueblo, de salvación. Entonces, aquí tenemos una admirable profecía de Jesucristo. En el Targum a Éxodo 15:25, cerca de Mara, Moisés ora ante el Señor, quien le muestra una madera que arrojada las aguas amargas las sanas y las vuelve dulces. La Biblia dice que, ya lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, que como las aguas de Mara eran amargas, entonces Moisés ora al Señor y el Señor le muestra una madera, y esta madera arrojada a las aguas amargas las vuelve dulces, las sana. Entonces el Targum añade un detalle, el Targum palestinense. Este detalle no debe pasarse por alto. Según el Targum, la madera que Moisés arroja a las aguas amargas es la de una adelfa, o sea, de un árbol de hojas amargas. Y dice un midrash, que se llama Midrash Mechilta de Rabbi Ishmael, es un midrash muy antiguo, dice así: venid y ved cuán diferentes son los caminos del omnipresente de los hombres. El hombre cura lo amargo con lo dulce, mientras que aquel que con su palabra creó el mundo no hace así, sino que cura lo amargo con lo amargo. ¿Cómo?
coloca la sustancia dañina dentro de la sustancia dañada para convertirla en un milagro. Esto es maravilloso. Quiere decir que lo que es amargo en nuestra vida puede ser sanado con el madero amargo de la cruz. Eso es el milagro que hace Jesucristo, que hace Dios. Dios no cura lo amargo con lo dulce, sino que cura lo amargo con lo amargo de la cruz. Y esto es el milagro de la cruz gloriosa de Jesucristo. Un desarrollo posterior de esta interpretación judía refuerza la certeza de que Dios hace milagros curando lo amargo con lo amargo, al contrario de lo que hace el hombre. Y para apoyar esto, cita 3 pasajes bíblicos. Jeremías 30:17, en el que Dios declara a Israel: te sanaré de tus heridas, pero se puede también traducir: te sanaré a partir de tus propias heridas. O sea, en otras palabras, Dios no solo cura al pueblo de sus heridas, sino que cura al pueblo incluso mediante sus propias heridas. O sea, Dios cura mediante el mismo medio con el que hiere. O sea, las heridas, si se asumen, se convierten en rendijas por las que pasa la luz divina. Las llagas se vuelven saludables. Vamos ahora a meditar sobre todo esto. Sopla en mi lodo, resucita el hombre nuevo que olvide. Toca mis ojos que te anhelan y te esquivan a la vez. Sálvame de la noche, del odio a este barro que tú amas. Sálvame de la herida que nunca se cierra si no la sanas. Sálvame, transfigura cada miedo que me atrapa. Olvidaré cada huida, cada pacto con la nada. Sálvame, resucita cada lágrima en la almohada. Consuélame, haz dichosa cada herida que me sangra. Manos, su vacío es tu riqueza y mi poder. Haz que me ame, que me bese y no me canse de perder. Sálvame de la noche, del odio a este barro que tú amas. Sálvame de la herida que nunca se cierra si no la sanas. Sálvame, transfigura cada miedo que me atrapa. Olvidaré cada huida, cada pacto con la nada. Sálvame, resucita cada lágrima en la almohada. Consuélame, haz dichosa cada herida que me sangra. Entonces estamos profundizando en la tradición judía, una interpretación sobre las heridas, y
sobre el hecho que Dios cura mediante el mismo medio con el que hiere, de manera que las llagas se vuelven saludables. Y cuidado que esta idea se encuentra también en la liturgia judía. Hay un poema litúrgico judío que dice así, que es contenido en una oración del Yom Kippur, del Gran Día de la Expiación, y esta oración contiene una afirmación impactante, habla del Mesías, dice así: el Mesías, nuestra justicia, se ha alejado de nosotros, nos ha quitado el terror, y no hay quien nos justifique. Él ha llevado nuestras iniquidades y el yugo de nuestras culpas, ha sido herido por nuestra culpa, ha llevado sobre sus hombros nuestros pecados. Seremos sanados por sus heridas en el momento en el que el Eterno lo convierta en una nueva criatura. Y termina esta oración con una invocación al Mesías: a Dios que envíe su Mesías, hazlo subir desde el centro de la tierra, levántalo desde Seir para reunirnos por segunda vez en el monte Líbano, o sea, en el templo de Jerusalén. Esta oración judía parece aludir a la muerte del Mesías y sin duda revela que Él sufrirá por el pueblo y que gracias al Mesías el pueblo será sanado y justificado. Incluso parece aludir a la resurrección del Mesías, porque dice: el Señor lo convertirá en una nueva criatura. Entonces, estos textos exaltan los sufrimientos como salvíficos y con valor expiatorio para otros. En el Midrash, los sufrimientos se califican de amables porque obtienen el perdón de los pecados mediante la asunción de la corrección divina. O sea, gracias a los sufrimientos se dice que el pueblo de Israel recibió 3 dones divinos: la Torá, o sea, la ley, la tierra y el mundo futuro, y el Gan Eden, el paraíso. Y se llega a afirmar que los sufrimientos obtienen la expiación de los pecados, como también los sacrificios, y más que la limosna. Entonces, esta concepción de que el sufrimiento, el martirio benefician al pueblo y tienen valor expiatorio es antigua. En este tiempo de Cuaresma, tiempo propicio, mediante la conversión, la escucha de la palabra y los sacramentos, estamos llamados a dejarnos renovar en la fe, a asumir nuestras heridas y sobre todo a creer que las llagas de Cristo y en Cristos y en sus llagas, nuestras llagas, nuestros sufrimientos son salvíficos para los demás. Nosotros no evangelizamos solo a través de la palabra, que es fundamental hoy, anunciar el querigma, anunciar la salvación, el reino de los cielos, y tenemos absolutamente que hacerlo, pero nosotros evangelizamos también. Sin embargo, evangelizamos también a través de los sufrimientos, porque Jesucristo salvó al mundo a través de la cruz. No hay salvación sin cruz. Por eso, una de las cosas más grandes que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma es unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, unir nuestras llagas a las llagas de Cristo para nuestra santificación y para la santificación y la salvación del mundo. Nada es por casualidad. El Señor permite en nuestra vida sufrimientos para que sean salvíficos para otros. Claro, esta es una revelación de la gracia. Esto puede ser sellado en nuestros corazones solo a través de la gracia de Dios. Pero es lo que hicieron los santos: ofrecer las heridas, ofrecer las injusticias, ofrecer los sufrimientos para los demás. Solo en el cielo, solo en el paraíso, donde esperamos llegar, nos daremos cuenta de los santos, de mucha gente alrededor de nosotros que ofreció sus oraciones, sus ayunos, sus limosnas,
sus sufrimientos para que seamos santos, para nuestra conversión. Esto tiene un valor inmenso. Por eso, una de las cosas más grandes que podemos hacer en esta Cuaresma es, primero, lo dice San Agustín, la más grande penitencia es fijarnos en la pasión de Cristo, en sus llagas, y después unir nuestras llagas a las llagas de Cristo, sumergir nuestro corazón, muchas veces enfermo, que es un abismo, en el corazón de Jesucristo, que es el abismo más grande. Entonces, sumergir nuestros vacíos, nuestras amarguras en el corazón de Cristo, porque solo la cruz gloriosa de Cristo puede sanar nuestras amarguras. Muchas veces vivimos amargados, pero la amargura de la cruz transforma nuestra amargura en dulzura. Necesitamos volver a ser dulces, porque fuimos o somos todavía amargos, frutos amargos, pero el Señor tiene este poder, por el poder de su cruz gloriosa, transformarnos, transfigurarnos en frutos dulces, como fruto de su gracia. Muchas gracias. Finaliza En torno al Catecismo. Como complemento a los programas del Catecismo de la Iglesia Católica que está explicando el Padre Luis Fernando de Prada sobre el sacerdocio, les estamos ofreciendo la reposición en 3 sábados consecutivos de Cuaresma de las charlas del Padre Francesco Voltaccio, emitidas la primera semana de la Cuaresma, sobre Jesucristo como el sanador herido. Cada sábado estamos ofreciéndoles 2 de estas charlas.